Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este espacio que se llama Reflexionando con el pastor Carlos Rosso. Mi nombre es Carlos Rosso, el pastor Carlos Rosso, y estamos preparados para reflexionar, sacar unos minutos para hablar sobre algunos temas interesantes, algunos temas bíblicos que llaman la atención. Ya hace unos días ha terminado la Semana Santa y he visto algunos videos que hablan sobre la resurrección de Cristo. Algunos la refutan, otros la confirman, y quiero hacer un aporte en cuanto a este tema. Así es que hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo en este día, y vamos a usar 10 minutos para reflexionar rápidamente sobre la resurrección de Cristo y sus implicaciones. Bien, en primer lugar, debemos ver que la realidad de la resurrección es irrefutable, que fue una verdad comprobada por varias razones. Algunos dicen que los judíos hubiesen podido refutar fácilmente la resurrección de Cristo simplemente desenterrando después de 3 días, sacando la sepultura a Jesús y presentando su cuerpo. Con esta acción los fariseos hubieran desvirtuado totalmente esa forma de pensar en cuanto a la resurrección de Cristo, algo que era de preocupación para ellos. Ellos han debido hacer esto, pero ¿por qué no lo hicieron? ¿No sería porque en verdad Jesús resucitó y no pudieron hacerlo? ¿Qué hubiesen hecho ellos? Sacar el cuerpo de Cristo después de los 3 días y decirles: miren, ustedes, seguidores de Jesús, confirmamos que este tal Jesús era un falso profeta y que ha muerto en verdad. Pero no pudieron hacerlo. Ahora, por el contrario, hubo muchos testimonios de personas que lo vieron, que inclusive comieron con él, que le tocaron, como Tomás. Allí en la primera carta a los Corintios 15, del versículo 1 al 8, habla sobre esos relatos de que más de 500 personas lo vieron después de él haber resucitado. Ahora, alguien puede decir que se pusieron de acuerdo los cristianos de aquella época para hablar sobre la resurrección de Cristo, pero no podemos negar que hay historiadores muy serios y muy importantes como Josefo, historiador judío, quien escribe en el año 90 después de Cristo sobre este acontecimiento, sobre la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cómo es posible que algunas cosas que escribió Josefo sí sean creíbles y otras no? Simplemente por el hecho de que es algo que no entra en mi lógica o no se acomoda a mi manera de pensar. Josefo, un hombre no cristiano, un historiador cuya profesión era registrar los acontecimientos más importantes de aquella época, él habla del acontecimiento tremendo de la resurrección de Cristo. Es decir, que esto fue evidente no solo para los cristianos, sino para el mundo entero de aquel entonces. Bien, esto es una de estas evidencias. Ahora, también podemos decir, ¿quién daría su vida por una mentira? Quizá 1, 2, 3 personas, pero miles de personas. Quizá en el transcurso del tiempo 1 o 2 hubiesen podido decir: no me maten, era una mentira. Alguno de los 500 que lo vieron, de los 12 discípulos, si era una mentira, mediante estas torturas que sufrieron, alguno hubiese podido decir:
confieso que era una mentira, todo lo armamos nosotros, lo construimos nosotros, y esto de la resurrección no es verdad. Pero ni uno de ellos, ninguno de los discípulos y de los que vieron y fueron parte de este acontecimiento en aquella época, ninguno de ellos se retractó de que este acontecimiento había sido un hecho. Así es que alguien osaría ser torturado por una mentira. Es más, una multitud de personas sería torturada por una mentira y ni uno de ellos hubiese claudicado de aquello. Es interesante esto. Ahora, los discípulos temerosos, como decían los fariseos, ellos hubiesen podido robar el cuerpo de Cristo. Pero, ¿cuál era la actitud de los discípulos en aquellos días? Un Pedro que negó a Jesús ni siquiera fue capaz de decir yo lo conozco. Todos los otros discípulos estaban temerosos, estaban escondidos. ¿Qué hubiesen ellos tenido que hacer? Al tercer día armarse de un valor extraordinario que no tenían en aquellos días, ir y enfrentar a soldados profesionales romanos quienes estaban custodiando la tumba, vencerlos. Hubiesen quedado como evidencia los cadáveres de los soldados romanos, puesto que este descuido de los soldados guardias era pagado con la muerte. Por eso intercedieron los fariseos por ellos, para que no los mataran y pudiesen sobornar a los soldados diciendo que Jesús no había resucitado. Ninguno de los discípulos hubiese tenido la valentía como para enfrentarse a esta guardia que habían puesto allí. No tenían esa actitud, no tenían esa confianza. Bien, entonces aquí vemos estas evidencias. Miren, hay otra evidencia. Algunos dicen que Jesús no murió. Jesús en realidad murió. Fue comprobado. Se han hecho estudios médicos que confirman que en realidad murió. Y si no hubiese muerto, moribundo, casi desangrado, después de varias horas sepultado, ¿con qué fuerza, con qué vitalidad hubiese podido correr la piedra si aún estaba vivo? Si hubiese quedado con un ataque de catalepsia y hubiese despertado, había sido torturado, 39 azotes, 40-1, con el látigo romano, tenía las heridas de la corona de espinas, tenía la lanza de la cual se atestigua que de ese orificio salió agua y sangre. Esto es una evidencia de que fue perforado su pulmón y su corazón. Si por casualidad hubiese quedado vivo, ¿cómo hubiese podido quitar tremenda piedra él solo? Para eso sí se necesitaría fe, para creer tal situación, tal historia. Ahora, por último, ¿qué implicaciones tiene este hecho histórico? Bueno, podríamos seguir hablando, pero recordemos que son solo unos minuticos que hablamos sobre el tema y hay otras evidencias más sobre la resurrección. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto? En primer lugar, y lo más importante, es que si Jesús había anunciado su muerte y resurrección y fue cierto y se cumplió, significa que todo lo que él dijo es verdad. Todo lo que quedó registrado en los evangelios por testimonios de personas que estuvieron con él, entrevistas. Es verdad que el evangelio de Lucas no fue contemporáneo
a la vida de Jesús, pero sí fue formado mediante entrevistas que se le realizaron a Pedro, a María, la madre de Jesús, y a aquellos que sí estuvieron con él. Y al igual que los otros evangelios, significa que todo lo que él dijo es verdad. Si se cumplió lo más difícil que debía cumplirse, que era que resucitara, lo más difícil se cumplió, significa que todo lo que está registrado en la palabra de Dios sobre él es verdad, que sus enseñanzas son verdad, que él es el camino único para ir al cielo, para ser salvo. Así es que esa es una de las implicaciones. Implica para nosotros los cristianos nacer, morir a una vieja vida antigua y nacer a una nueva vida. Significa que nosotros, así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él, juntamente como Él lo hizo en el futuro. Entonces, aceptemos su hecho histórico y sus implicaciones y digámosle: Señor, gracias por que yo he sido salvo por ese sacrificio y por ese milagro de la resurrección que me demostró que habías vencido en la cruz y habías vencido la muerte. Acepto ese hecho, te acepto como el dueño de mi vida y voy a seguir tus pasos. Amén. Bueno, ya se nos ha ido el tiempo. Estas son reflexiones de enseñanzas que damos en nuestra congregación. Ahí está nuestra dirección, nuestro lugar de reunión para que nos visites y puedas ver este tipo de reflexiones, de predicaciones ya completas, ya más a fondo. Bien, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos en YouTube, en Facebook, como Iglesia CC Oreb Vida Sorprendente. Puedes seguirnos ahí, suscribirte, activar la campanita, dejar tus comentarios de todos estos videos que iremos publicando cada día. Muchas gracias y hasta un próximo tiempo de reflexión.